Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos actualización, así es. Pero antes de empezar con este video me gustaría mandar mis calurosos saludos de cumpleaños a mi estimada Nikki, que cumplió años el pasado 2 de mayo. Y así festejamos en Kawaii's. Serena. Capítulo 18. Hacerlo conmigo. Serena parpadeó mirando con desconfianza el rostro astuto de Dia. ¿Dulces secretos había insinuado? Cada palabra que salía de los labios de esa mujer resonaba con un tono malicioso y turbio, pero fuera lo que sea que quisiera mostrarle, bien podía hacerlo sola. Y harta de sus juegos de palabras, Serena apartó su brazo bruscamente mientras murmuraba fastidiada: «Estás empezando a rascar mis nervios». Qué lástima. Quizás la próxima vez podamos divertirnos juntas. Tras escuchar su descarado comentario, Serena bufó. «Me retracto con respecto a ti siendo audaz. Solo eres una descarada. Si hubieras mantenido tu palabra, hubiera aceptado tus términos sin importar las consecuencias, pero ahora que sé cuáles son los estándares de tu familia, no esperes ningún tipo de intercambio entre Serenity y Laurent. De ahora en adelante, cualquier pérdida o daño que puedan tener debido a mis negocios y asuntos, no me importará en absoluto». Al escucharla hablar con una expresión tan arisca, Dia rió. Era como ver a un gatito sisear. ¿Qué es una raya más al tigre? Nuestra situación ya no puede empeorar más. Y cuando ya has tocado fondo, lo único que puedes hacer es solo subir, cariño. La gente promedio como tú no tiene idea de nada. Museos, galerías, óperas, el arte sigue siendo un negocio. Sí, es bastante llamativo y elegante por fuera, pero si miras con atención te darás cuenta que es más sucio de lo que aparenta. Somos un sistema piramidal que nos aprovechamos de las deudas de otros como parásitos. En fin, suficiente de hablar de mí. Ahora hablemos de la tuya. ¿Cuándo piensas divorciarte? El rostro de Serena se crispó. ¿Qué dijiste? La voz de Serena resonó con una mezcla de incredulidad y tensión, como si las palabras de Dia fueran insondables. Serena, eres una persona franca, ¿no es así? Así que voy a ir al grano contigo. La voz de Dia se mantuvo en calma. Creo que ya he sido bastante clara desde el principio. Sé muy bien que Lians y tú están casados por un acuerdo matrimonial, como también estoy al tanto de que lo único que querías es divorciarte de él. Mi pregunta es, ¿aún te sientes de la misma manera? Serena volvió a parpadear sorprendida. Sabía que Dia era astuta como una zorra, pero ¿cómo se había dado cuenta de ello? ¿Cómo pudo saber sus pensamientos más profundos? Querida, el hecho de haber estado en el extranjero no significa que haya estado ajena a la realidad. He seguido de cerca todo lo relacionado con Lian, sus negocios, su matrimonio, incluso tú. La sonrisa de Dia era como un cuchillo afilado, cortando a través de las capas de fingimiento. Sé que él piensa que lo he traicionado, pero la verdad es que nuestra relación nunca terminó. Oh, el nivel de atrevimiento y confianza de Dia era desconcertante. ¿Qué tanto sabes de mí? Serena apenas podía contener la oleada de emociones que amenazaba con explotar. Oh, bastante de hecho. Hija de una familia en ruinas, tu abuela te obligó a casarte y en cuanto obtuviste la edad necesaria para divorciarte, resultó que Serenity apenas salía de la bancarrota y comenzó a resurgir. Eras una pequeña y lamentable niñita que lidiaba con la depresión, empujada al olvido y sin poder hacer nada. También me dijeron que su relación al principio fue muy mala. Imagino que hubo muchos conflictos dadas las circunstancias, pero ahora que ya has logrado valerte por ti misma, imagino que estás lista para divorciarte, ¿no es así? Y de hecho, ese deseo coincide con mis propios objetivos, así que si deseas divorciarte, yo puedo ayudarte a hacerlo mucho más rápido. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Los ojos almendrados de Dia brillaron en la sala oscura apenas alumbrada por las luces verdes de neón. Era como si el color mismo coincidiera con sus sentimientos tóxicos y se filtraran a su alrededor. Serena, que contemplaba a Dia en silencio, reflexionó sobre sus deseos actuales. Sí, era verdad que en su momento ella había deseado divorciarse de Iser. Su objetivo principal era aprender todo lo que pudiera de él para luego desecharlo de su vida para siempre. Pero ahora ya no estaba tan segura de ello. Por otro lado, ella no era tan ingenua para no darse cuenta de lo que estaba pretendiendo hacer Dia. Esa mujer no solo era una descarada, sino también una manipuladora, y si leía entre líneas, todo comenzaba a tener sentido.
Dia pretendía mostrar empatía con ella, pero ocultaba sus verdaderas intenciones tras una fachada de comprensión. Su objetivo no era otro que provocar una reacción en Serena, consciente de que jamás aceptaría una proposición tan absurda como la que le había planteado. En otras palabras, Dia buscaba que confirmara sus sentimientos hacia Isar, y en el fondo era algo que Serena también ansiaba aclarar, pero obviamente no estaba dispuesta a hacerlo en compañía de esa mujer, y no permitiría que sus verdaderos sentimientos se convirtieran en un arma en manos de alguien tan manipulador y retorcido como Dia. Así que el día del evento del hotel fuiste grosera conmigo porque estabas convencida de que me iba a divorciar de él y no sentiste la necesidad de tratarnos como una pareja casada. O quizás porque simplemente no era tu deseo. Como sea. No siento que esta conversación esté yendo a algún lado, así que me iré ahora. Pero antes voy a darte una advertencia. Deja de inmiscuirte en nuestra relación. Quizás no lo hayas entendido, pero tus asuntos con Isar ya terminaron y si continúas comportándote así, no lo voy a dejar pasar. Y tan pronto dijo eso, la puerta de la habitación se abrió con un golpe estridente. Ambas se giraron hacia este y se sorprendieron de ver a Isar parado allí con un rostro nada contento, sus ojos azules de hielo oscilando entre las dos. ¿Qué demonios haces aquí? Su voz sonaba pastosa, casi como si gruñera. Serena reconoció rápidamente que ese era el tono que Isar usaba siempre que estaba furioso y de pronto se sintió como un adolescente en problemas. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Tú vienes conmigo, replicó Isar en respuesta, tomando la mano de Serena en la suya y arrastrándola con él, usando su enorme cuerpo como una enorme barrera, como si intentara protegerla de las malicias de Dia. ¿Qué es lo que le dijiste a Serena? El tono de voz, el ceño fruncido, todo en la actitud de Isar sorprendieron a Dia. ¿Y a qué se refería con ello? Ni siquiera había podido hacerle algo. Solo tuvimos una pequeña conversación de que esta... Ni siquiera eres capaz de cumplir una pequeña promesa, pero no es de sorprender. Nada en ti puede decepcionarme ya. Pero al menos esperaba que esta vez pudieras mantenerte a raya viviendo tal como te gusta vivir. Pero ahora veo que tus estándares siguen siendo los mismos y no has cambiado ni un poco. En realidad, no me importa lo que hagas con tu vida, pero te lo advierto. Aléjate de ella. Tus gustos, tus vicios, tu asqueroso mundo, manténlos para ti. Y no te atrevas a volver a buscarla o a encontrarte con ella de nuevo. Si lo haces, si me entero que lo intentaste, entonces será mejor que te prepares porque me tendrás como enemigo. Y si no quieres que te trate como Víctor, entonces será mejor que conozcas tu lugar, ¿entendiste? Serena estaba enmudecida mientras escuchaba la explosión de palabras de Isar. Más allá, Dia parecía atascarse entre frases sin poder aclarar su mente. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Lians, tú... Vámonos, interrumpió Isar de repente, girándose bruscamente y llevando consigo a Serena en un movimiento decidido. La compostura de Dia se desmoronó en un instante. Su bello rostro se deformó en una mueca de desagrado mientras sus ojos no podían apartarse de la forma en la que Isar había tomado la mano de Serena. La última vez que ellos se habían encontrado había sido él quien tomó su muñeca y la llevó con él. Ese simple gesto había dicho tan poco y tanto a la vez. Le había dado la confianza suficiente para creer que aún había esperanza entre ellos, que podían superar sus diferencias y reconciliarse. Pero ahora, incluso en medio del caos de la situación actual, podía distinguir claramente la diferencia en la forma en la que él había tomado su muñeca en comparación con la manera en la que sostenía la mano de Serena. Y esa disparidad, esa nueva realidad que se revelaba ante ella, le resultaba imposible de aceptar. Minutos después y en otro lugar, lejos de los espacios nebulosos, Isar finalmente soltó la mano de Serena y se detuvo en el primer descanso de las escaleras. Girándose hacia ella, a un nivel donde sus ojos estaban al mismo ras, él entonces volvió a hacer la misma pregunta de antes. ¿Por qué estabas en ese lugar? ¿Qué hacías a solas con Dia? La voz de él hizo eco en el vacío del lugar, mientras que Serena respondía a su pregunta. Ella había llegado porque también tenía sus propios asuntos que resolver. ¿Y por qué le estaba dando explicaciones? Puede que este tipo de lugares luzcan normales durante el día, pero ¿acaso no eres consciente de lo que sucede por las noches aquí? ¿Qué hubieras hecho si te hubiera pasado algo? Serena comprendió entonces a qué se refería él. Bien, había sido imprudente,
porque no había tenido idea de que ese lugar era solo una pantomima para actos ilícitos. Pero, ¿por qué estaba tan enojado y por qué seguía gritándole? Aunque sigas viviendo en tu burbuja, un mundo como este siempre seguirá coexistiendo con el tuyo. Mantienes a tus guardaespaldas solo de adorno, o es que tengo que explicarte cada pequeña cosa de cómo debiste decirles que se mantuvieran cerca de ti en caso de emergencias. ¿Crees que todo esto es un juego? El olor que percibiste dentro creías que solo era cigarro. No tienes idea de lo peligroso que era eso y de los propósitos impuros para los que es usado. Esa gente lo usa por motivos más allá del placer. ¿Te das cuenta del peligro al que estuviste expuesta? Los labios de Serena se mantuvieron obstinadamente cerrados, no porque se sintiera intimidada de él, sino porque nada de lo que dijera justificaría su imprudencia. Y lo cierto era que solo con su silencio podía darle la razón a Aesir, quien continuó hablando. No puedo protegerte en todo momento, como tampoco podré enseñarte todas las cosas negativas que hay en este mundo. Cuidar de ti debe ser tu responsabilidad. El silencio que siguió a sus palabras fue inusual. Normalmente ella ya habría saltado replicando de alguna forma, pero el hecho de que luciera tan tímida de repente solo hizo que su enojo menguara un poco, así que solo pudo suspirar mientras soltaba sus últimas palabras. Solo sé más cuidadosa a partir de ahora. Después de eso, él se giró y siguió bajando por las escaleras, dejando atrás a Serena, que siguió reflexionando sobre sus palabras, y otro tipo de enojo emergió de ella, porque si bien era cierto que él había tenido razón esta vez, ¿por qué había tenido que decirlo de esa manera? Y jamás se lo diría directamente, pero sus sentimientos se habían sentido heridos. Quizás ¿él había reaccionado así por día? ¿O había ocurrido algo más esa mañana? Fue entonces que Serena notó la presencia de Raúl, quien se había mantenido al margen desde atrás sin poder bajar, ya que los había encontrado a Aesir y a Serena discutiendo a mitad del camino. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Dime la verdad, Raúl. ¿Qué hizo Aesir hoy? Fueron sus palabras las que hicieron eco esta vez. Una vez en la mansión Serenity, la tensión entre Aesir y Serena aún era palpable. El silencio entre ambos se sentía como una cuerda dilatada a punto de romperse, mientras las palabras de Raúl resonaban como un eco persistente en la mente de ella. Aquella mañana, Aesir había entrado en la mansión Grayson con la intención de aclarar su situación, después del traumático episodio de su secuestro. Sin embargo, apenas había cruzado el umbral, las palabras habían sido lanzadas como afilados cuchillos. Las discusiones habían estallado primero con su padre, seguidas de fuertes fricciones con Víctor, y con cada confrontación, el humor de Aesir se había vuelto más y más oscuro, más cargado de ira. Y aunque Raúl no había podido revelarle los detalles de las disputas entre los hermanos Grayson, Serena ahora tenía una visión más clara de por qué Aesir había estado tan enfurecido antes de encontrarla con Día. Fue entonces que el ascensor emitió un sonido, indicando que habían llegado a su destino. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, pero antes de que Aesir pudiera dar un paso, Serena se interpuso obstinadamente en su camino, desafiante y decidida. ¿Qué crees que haces? Muévete. Dijiste que debo responsabilizarme por mi seguridad y estoy de acuerdo, respondió Serena con firmeza, pero eso no significa que viviré mi vida pisando cáscaras de huevo. Aún planeo resolver mis problemas por mi cuenta, aunque eso te parezca imprudente. Solo necesitaba que lo supieras. El desafío en sus ojos, su postura erguida. Por supuesto que Aesir sabía que ese pequeño pajarito jamás se quedaría quieto en su bonita jaula. Así es. Por muy espaciosa que ésta fuera, por muy llena de lujos con los que estuviera rodeada, él jamás podría encerrarla y negarle el derecho de explorar nuevos cielos y volar tan alto como quisiera, aun cuando sabía que existían aves carroñeras acechándola. Las puertas del ascensor volvieron a cerrarse haciendo un ruido seco. Entonces las palabras de Víctor en su discusión anterior resonaron en su mente. Será mejor que cuides a tu esposa. La salvaste una vez, pero no podrás estar allí para ella todo el tiempo. Su advertencia resonaba como un eco encarnado. Nuestra madre, Día, incluso ese abogado cuyo nombre ni recuerdo. Todo aquello que quisiste proteger inútilmente siempre terminan arruinadas cuando yo intervengo. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente, Aesir? La bruma del recuerdo envolvía sus pensamientos, retorciendo sus entrañas en un nudo de ansiedad. Aesir apretó los labios con determinación, tratando de disipar ese sentimiento agobiante. No podía permitir que Víctor lastimara a Serena. Jamás dejaría que la tocara a ella. Serena siempre sería la excepción.
y una oleada de ira, impotencia y un anhelo desesperado, un sentimiento que trascendía la mera necesidad. Se alzó desde lo más profundo de su ser, como un volcán en erupción. La emoción ardiente escaló hasta el límite y luego estalló con una fuerza devastadora. Mientras tanto, la voz de Serena apenas lograba hacerse oír entre los turbulentos pensamientos de Aesir. Al darse cuenta de que él parecía sumido en su propio mundo, frunció el ceño con desconcierto. ¿Acaso lo estaba ignorando? ¿Me estás escuchando? Oye, dijo ella al mismo tiempo que Aesir se impulsaba hacia adelante tomando su rostro entre sus manos y atrayéndola hacia sí con fuerza. El beso que siguió fue salvaje, furioso. ¿Pasión? ¿Deseo? Por supuesto que había mucho de eso, pero más allá de esas emociones, fue un gesto cargado de necesidad, una brutal y profunda necesidad de protegerla, de verla volar libre y sin temores, sabiendo que podía regresar a él en busca de seguridad. Ese fue su mayor anhelo. Pero ¿cómo podía prometerle eso cuando jamás pudo proteger a los que más amó en su vida? En vez de eso, lo único que pudo hacer fue intentar mantener control sobre ella, y no por otra razón que el miedo de que su oscuro pasado y sus relaciones complicadas terminaran lastimándola y quebrando sus alas. Las heridas del pasado habían dejado una marca indeleble en él, una ansiedad arraigada que se negaba a desaparecer y que carcomía su corazón día tras día, y quizás la razón por la que no podía librarse de ella era porque jamás había logrado cumplir su promesa de proteger a aquellos que más le importaban. Pero esta vez sería diferente. Afilaría con cuidado la hoja del cuchillo y lucharía más fuerte que nunca, porque esta vez la protegería a toda costa. Y cuando esa idea cobró fuerza en su mente, todos sus deseos más profundos se alinearon en perfecta armonía con un solo propósito. Una de las manos de Aesir golpeó el metal del pequeño cubículo con un estruendo sordo, haciendo que el metal resonara con violencia. Sin embargo, los labios de ambos permanecieron unidos, sin separarse ni un ápice. El deseo ardía en lo más profundo de sus corazones mientras Aesir se apretaba con fuerza contra su cuerpo y Serena rodeaba su cuello con sus delgados brazos. Sus lenguas se entrelazaban en una danza apasionada y desenfrenada, mientras Serena luchaba por tomar pequeñas bocanadas de aire cada vez que él le permitía librar sus labios, solo para devorarlos con ansias salvajes enseguida. Era un ritmo frenético, un torbellino de pasión desbordante que apenas podía seguir. Fue un beso sensual, abrasador, mucho más intenso que cualquier otro que hubieran compartido antes. Y justo cuando Serena pensaba que se perdería en la vorágine del fuego que los envolvía, su cuerpo fue repentinamente empujado lejos, y el aire se acumuló en su garganta como un grito sofocado en su interior. Debemos detenernos. Una lucha interna se desataba dentro de Aesir, mientras que Serena le exigía saber por qué de pronto se había detenido. Es tarde, será mejor que te apresures y descanses. Serena parpadeó contrariada. ¿Eso era todo lo que pasaría esa noche? Cuando estuvieron solos en la cabaña habían ido más allá de solo un beso. Y sí, era verdad. En aquel entonces se había sentido cohibida y sorprendida. Y al final no habían cruzado ciertos límites, pero ahora las cosas habían cambiado. Una determinación nueva, casi palpable, se había apoderado de ella. Estaba mentalmente preparada para ir más allá. Y ya fuera su obstinado orgullo o su propio deseo ardiente, esta vez fue Serena quien se lanzó hacia él, envolviéndolo en un abrazo apasionado. El sonido de un corazón palpitante resonaba en el aire, aunque ya no estaba segura si era el suyo o el de Aesir. Sin embargo, en ese momento, eso no importaba. Aquello que hicimos la otra noche. Enséñame el resto ahora, murmuró Serena desafiante y ansiosa. Sus palabras hicieron que Aesir se quedara petrificado, sorprendido por la audacia de su pequeña princesa. De todas las cosas que ella podría haber dicho, eso no estaba en absoluto en sus expectativas. Apenas había logrado recobrar el control de sí mismo y de repente ella lo abrazaba y le lanzaba semejante propuesta. Serena lo estaba volviendo loco. ¿O acaso estaba intentando torturarlo? Deberías pensar antes de hablar. No estoy en condiciones para ser una persona amable hoy. Existía una mezcla de frustración y exasperación en su tono. ¿Y qué? Dijiste que me enseñarías si quería aprender, entonces hazlo. Contraatacó ella. Estás sacando mi lado malo, advirtió Aesir, tratando de mantener su compostura. Pues que así sea. Después de todo, te queda muy bien, respondió ella. Sus brazos se aferraron con firmeza alrededor de él, como si tratara de convencerlo con ello de lo que sus palabras no podían lograr por sí solas. Pero ¿por qué Aesir estaba vacilando tanto? No estoy actuando impulsivamente si es lo que te preocupa. No voy a arrepentirme después, o es que tú no quieres esto, agregó, de pronto sintiendo que su confianza se desplomaba. Sigues diciéndome que lo siga pensando, pero
Quizás seas tú el que no esté listo. Los ojos de Iser adquirieron un brillo peligroso, como si reflejara la intensidad del deseo que ardía en su interior. Y sin previo aviso, las rejas del elevador volvieron a crepitar. Un gemido sorprendido escapó de los labios de Serena cuando sintió que todo su cuerpo giraba, y pronto se encontró empotrada contra el metal y el torso duro de Iser pegado a su espalda. Su presencia era totalmente dominante y la envolvió por completo. Me decepciona que pienses que no esté listo, murmuró él con voz ronca y penetrante mientras la apretaba contra su pecho hasta que Serena se sorprendió al sentirlo. Fue una revelación que la dejó sin aliento. Siempre estoy listo para cualquier situación. Puedo hacerlo ahora y aquí mismo. Las comisuras de los labios de él se elevaron en una mueca irónica. No querer esto. La sola idea lo inflamaba. Lo había deseado desde el primer momento que tocó sus labios. Desde entonces, cada roce, cada gesto había sido una excusa para tocarla, para explorarla, y cada contacto avivaba su curiosidad, despertando un ansia irresistible por descubrir sus secretos más íntimos, preguntándose cómo sería su expresión cuando se dejara llevar por el éxtasis, cómo reaccionaría ante sus caricias, qué sonidos escaparían de sus labios. Anhelaba saber si su suavidad y calidez serían capaces de desatar olas tan intensas como los latidos de su propio corazón en esos momentos. Era un deseo que lo consumía, una necesidad que lo impulsaba hacia ella. Serena, por otro lado, sentía las cosquillas danzar en su cuello, despertando sensaciones insospechadas que la hacían temblar con un éxtasis desconocido pero delicioso. Y en un instante, su cuerpo se tornó hacia él. Sus pechos chocaron desencadenando una cascada de emociones, y pronto Serena sintió el roce de las manos de Iser, ascendiendo con lenta determinación por su espalda, deslizándose bajo la tela de su blusa, y una ola de calor le envolvió cuando comprendió la audacia de sus gestos, y sus mejillas ardieron con el rubor de la novedad. Esta es tu última oportunidad para cambiar de idea. La voz de él se sentía cargada de promesas, y en ese preciso instante, el broche de su sujetador cedió ante la voluntad de Iser, liberando sus pechos con una sensación seductora. Las manos de Iser, como ráfagas de deseo, se lanzaron hacia adelante desabrochando el primer botón con destreza. Casualmente los botones esta vez están enfrente, así que piénsalo cuidadosamente. Esta vez haré totalmente lo opuesto a ayudarte a vestirte, así que ¿estás segura que quieres esto?, dijo Iser, esperando que sus palabras fueran como una ráfaga de viento, desbaratando cualquier atisbo de coraje y desvelando la vulnerabilidad tras la máscara de valentía, empujándola hacia el refugio de su habitación. Sin embargo, para su desconcierto, una vez más, la intrépida princesa lo sorprendió. Y aunque era la primera vez que ella se atrevía a tomar la iniciativa, Serena no vaciló. Elevándose sobre las puntas de sus pies, lo envolvió con sus brazos aferrándose a su cuello y lo besó con la pasión de quien no temía arder. Al separarse, apenas un breve espacio los separaba, y su susurro fue como un suspiro en la noche. Esto responde a tu pregunta. Iser sintió cómo todo rastro de control se desvanecía. La pequeña y desafiante avecilla siempre lo incitaba a romper sus límites, ¿sí?, a adentrarse en la oscuridad de sus instintos más salvajes, y sin pensarlo, la tomó de las rodillas, elevándola en el aire y presionándola contra el enrejado del ascensor. Ese, quizás al final, sería él quien lamentaría sus acciones, pero una vez probado el dulce néctar de su pequeña presa, ya no hubo marcha atrás. El día que Iser Grayson entró a su habitación por primera vez, fue para informarle que le enseñaría a administrar el negocio familiar. ¿Quién hubiera imaginado que la segunda vez que estuviera allí sería para darle lecciones diferentes? Una, donde los cuerpos hablaban un lenguaje más primitivo, envueltos en un juego de pasión y deseo que los consumía. Cada roce, cada susurro encendía una chispa que la llevaba a lugares desconocidos y prohibidos, haciendo cosas que ni ella misma se habría imaginado que harían juntos. En la penumbra envolvente, sus sentidos parecían haberse vuelto más sensibles con cada beso que compartían. Era una locura deliciosamente embriagante, y era curioso cómo Iser, quien había sido un hombre muy dominante y áspero hacía unos minutos, ahora mostraba una delicadeza y amabilidad que la dejaban sin aliento. Sus manos expertas se movían con gracia, despojándola de cada accesorio con una destreza que la dejaba temblando de anticipación, sus dedos juguetones enviando cosquillas traviesas por su piel. El corazón de Serena martillaba en su pecho con fuerza
nerviosa, cada latido pareciendo un eco de la creciente pasión, mientras Iser continuaba su tarea de despojarla de todo lo que pudiera interponerse entre ellos. Una de sus manos entonces se deslizó por su brazo con suavidad, descendiendo con lentitud tortuosa hasta encontrar su pequeña mano enguantada, con un toque que parecía más un hechizo que una caricia. Su dedo corazón se deslizó por la palma de Serena. La humedad de su piel parecía arder bajo su tacto y los labios de Iser se curvaron en una sonrisa conocedora, como si fuera cómplice de algún secreto que solo él conocía. Has actuado con tanto descaro estando tan nerviosa. Tus manos están húmedas, murmuró Iser, observando con una mirada intensa las mejillas encendidas de Serena, quien se negó a dejarse intimidar, manteniendo una postura desafiante, incluso en su vulnerabilidad. Habría sido normal para ti si no lo estuviera. De cualquier modo, quita tus manos, puedo quitármelos yo misma. Quédate quieta. En otro momento ella habría protestado, pero tan pronto él soltó su orden, sus dedos terminaron su tarea. Los guantes cayeron despreocupadamente al suelo y pronto Iser se llevó sus manos desnudas a la boca depositando besos suaves. El ritmo acelerado de su corazón parecía desbocarse con cada roce que enviaba ondas de deseo a través de su cuerpo, y en ese instante de éxtasis, sintió cómo el pulgar de él presionaba su abdomen barriendo su blusa a su paso. Un suspiro entrecortado escapó de los labios de ella, seguido de un pequeño grito de sorpresa, deteniendo brevemente el flujo de sensaciones abrumadoras que la inundaban. ¿Quieres que nos detengamos ahora? La voz de Iser resonó con un matiz burlón, desafiándola a retroceder, pero Serena se aferró a su obstinación, negándose a dar marcha atrás. No es eso, es solo que estoy nerviosa, balbuceó Serena, sintiendo el rubor de la vergüenza invadir sus mejillas mientras luchaba por explicar la tumultuosa mezcla de emociones que la embargaba. Está bien, cierra los ojos y pon tus brazos alrededor de mi cuello, murmuró él, como si lanzara un hechizo con cada palabra, con cada caricia. Y mientras él la embrujaba, una de sus manos grandes encontraba el camino hacia la base de su pecho. Serena se abandonó a la oscuridad detrás de sus párpados, permitiendo que el calor de su tacto la envolviera por completo. Iremos lentamente. Tomaré mi tiempo y me enfocaré solo en ti, susurró Iser, sus palabras como una promesa de placer por venir. Cada roce de sus dedos sobre su piel sensible provocaba un escalofrío delicioso, convirtiendo su carne en fuego y sus sentidos en una sinfonía de gemidos entrecortados. Serena no estaba segura de cuánto tiempo pasó. Lo único en lo que pudo concentrarse fue en cómo Iser dejaba un camino de besos a lo largo de su cuello, que fue bajando hasta el valle de sus pechos. Y a medida que él la besaba, el cuerpo rígido de Serena se fue relajando, convirtiéndose en arcilla moldeable en sus manos. Se abandonó y se entregó a la experiencia desenfrenada que le entregaba este hombre. Fue una comunión exquisita. Minutos después, desorganizada, despeinada y sudorosa, Serena vio cómo lentamente él mismo continuaba con el siguiente ritual de despojarse de su propia ropa. Sin embargo, en medio de ese torbellino de sensaciones, una pregunta audaz emergió. ¿Alguna vez te imaginaste haciendo esto conmigo?, murmuró Serena, sus ojos brillando con una intensidad irresistible mientras observaba cómo él continuaba deshaciéndose de su camisa, sus dedos ágiles deslizándose por los botones con una destreza que la dejaba sin aliento. ¿A qué te refieres? Bueno, ¿alguna vez pensaste en mí de esta forma, antes de que fuéramos a tu villa?, susurró Serena, sus manos aferradas a las sábanas como si fueran su única conexión con la realidad. Más allá, Iser continuó desabrochando lentamente el último botón de su camisa, sus movimientos medidos y calculados, pero sus ojos ardían con un deseo que no podía ocultar. ¿No estaba siendo su princesita un poco traviesa en esos momentos? ¿Te intriga saberlo ahora? Su voz era un murmullo suave. Solo contesta, es tan simple como eso, instó Serena, aunque sabía que simple no era una palabra que definiera a Iser Grayson, no. De hecho, era todo lo opuesto. Serena siempre había pensado que su mente estaba ocupada exclusivamente por los negocios y el trabajo, que el deseo no tenía cabida en su corazón frío y calculador. Pero en ese instante, en medio del torbellino de emociones, se preguntaba si acaso había subestimado al hombre que tenía frente a ella. Podría ser que detrás de esa fachada impasible se escondieran pensamientos tan pecaminosos sobre ella. Quería saberlo. No obstante, él permaneció en silencio, su presencia dominante envolviéndola como una sombra seductora. Sin palabras, se deshizo de su camisa, revelando un torso esculpido que la dejó sin aliento. Se inclinó sobre ella con una ferocidad contenida, sus movimientos exudando un aura de dominio y deseo. Incluso cuando comenzó a deslizar su falda hacia arriba, revelando más de su piel a sus ojos ávidos, él guardó un silencio que resonaba con una tensión palpable. «Te hice una pregunta, ¿no vas a responder?», preguntó ella. Es tu culpa que no pueda concentrarme en otra cosa que no seas tú. Su voz era ronca.
cargada de un deseo que se negaba a ser reprimido. Los ojos gélidos de Acer brillaron como llamas azules que devoraban todo a su paso. Preguntarle en momentos como esos si había tenido pensamientos sucios por ella era casi cómico, sobre todo cuando en esos momentos su pequeña y esbelta figura se veían tan estimulantes. Con su blusa desabrochada y su pecho expuesto, la falda enrollada hasta sus caderas, Serena lo volvía loco de impaciencia, hasta el punto de hacerle creer que era él el único que ansiaba esto. ¿Fantasear con ella? Era increíble cómo podía preguntarle eso con ese rostro tan inocente cuando lo único que quería era sumergirse en ella desesperadamente. Es sencillo, solo debes de decir sí o no, no entiendo por qué, insistió ella, pero sus palabras se quedaron suspendidas en el aire cuando sintió cómo él tomaba los extremos de su blusa y tiraba con fuerza. Un torrente de botones se disparó por los aires con un sonido excitante y desinhibido. ¿Quieres saber? Tendría que contar las miles de veces que te imaginé así, cada vez que te tocaba cuando estaba contigo. Pero si soy honesto, no fue lo único que imaginé. Los ojos de Serena se abrieron como si no esperara esa respuesta, mientras que Acer se inclinaba y tomaba una porción de su cabello negro sedoso y lo besaba para luego pasar por sus mejillas sonrojadas y depositar un suave beso allí también. Continuó en el lugar donde aparecían esos bonitos hoyuelos y siguió bajando por el travieso lunar en su hombro. Bajó y bajó como si trazara un mapa del deseo sobre la piel de Serena. En definitiva, no había nada en ella que no hubiera codiciado. Serena, por su parte, se estremeció ante las sensaciones desconocidas que la recorrían. Sensaciones burbujeantes que se sentían muy bien. Y a medida que él hacía su descenso, Serena pudo percibir cómo la mirada de él cambiaba al igual que sus besos. La sorpresa la asaltó mientras que una protesta quedó atascada en su garganta. Bastó solo el primer contacto, solo un primer roce húmedo que encendió el fuego, que devoró todo su raciocinio con su llama implacable. Oh, y la habitación vibró. Vaya que lo hizo. Suspiros, suaves gemidos, sonidos acuosos, toda una cacofonía de placer, una melodía íntima que llenaba el aire con sus notas sensuales. Para cuando él se levantó, todo el cuerpo de Serena temblaba, envuelta en una mezcla de sudor y rubor. Ese debía ser el final, ¿verdad?, pensó ella, aventurándose a preguntar entre jadeos entrecortados. ¿Terminamos? Su voz era solo un eco agotado, pero Acer limpió cualquier rastro de ella en su boca y se inclinó sobre Serena mientras le susurraba con voz cargada de promesas. No, princesa, apenas estamos empezando, susurró él, antes de que sus labios se encontraran en otro beso ardiente, encendiendo una llama nueva de pasión que prometía arrasarlos por completo.